Legislativo, donde el diputado William Dávila va a ofrecer declaraciones sobre la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior. Efectivamente, yo creo que hay que dar un mensaje importante en relación con la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, la expresidente Michelle Bachelet. En primer lugar, porque esa visita constató la realidad de las gravísimas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, echa por tierra ese falso positivo que el régimen de la usurpación quiso crear, que nosotros estamos inventando la violación de los derechos humanos y que en Venezuela no existían ni presos políticos, ni mucho menos centros de tortura. La presencia, la visita de la alta comisionada de los derechos humanos verifica, constata esa realidad. En segundo lugar, celebro que la propia expresidenta haya tenido la oportunidad de reunirse con las víctimas y con los familiares de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, que fue un testimonio in situ, no fueron invenciones, ni personas ficticias que se inventaron en ese momento para justificar una narrativa. En tercer lugar, una de las cosas más importantes que comprobó la existencia de la tortura en Venezuela, hasta el punto que hizo un llamado para que el Consejo Nacional para los temas de tortura aquí en Venezuela evaluaran la situación de esos centros de tortura en donde se encuentran recluidos muchos presos políticos en Venezuela. En cuarto lugar, ya Maduro no puede, por más que muestre fotos, ocultar la realidad que está sucediendo en Venezuela. El primer informe que hicieron los técnicos, el equipo técnico de la alta comisionada a comienzos de este año 2019, puso en evidencia esas gravísimas violaciones de los derechos humanos. Hoy día, la propia expresidente alta comisionada señala que van a quedar 2 altos funcionarios de su oficina en Venezuela para monitorear la situación de los derechos humanos. Esto es muy importante porque está partiendo del principio que el régimen no va a cambiar su política persecutoria contra la oposición ni contra el pueblo venezolano. Es como una especie de intervención que la alta comisionada de los derechos humanos está haciendo en Venezuela a los fines que aquí no se invisibilice la persecución contra los diputados, contra los dirigentes políticos y sociales que hoy día hacen lucha social en Venezuela. Otro de los puntos que es muy importante, que es el hecho mismo que está demostrado que con la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos hay una conmoción mundial por el tema de la emergencia humanitaria y de todos los problemas sociales y sobre todo que quedó claramente establecido que esta emergencia humanitaria, que la gravísima crisis económica no es a causa de las sanciones económicas, sino que antes, por el contrario, es una condición preexistente de años anteriores, particularmente desde el año 2013. Esto es muy importante porque esto echa por tierra el falso positivo que ha querido desarrollar el régimen de la usurpación, que todo lo que está aconteciendo es producto de las sanciones. Y la gran verdad es que esas sanciones mundiales es contra altos funcionarios del régimen en virtud de la decisión que tomó la OEA, que en Venezuela existe una ruptura del orden constitucional. Pienso pues que esta visita ha sido positiva, pone en evidencia una vez más la legitimidad de la actuación del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, y que pone en pie de lucha este trabajo que nosotros tenemos que seguir desarrollando para desarrollar o para poner en práctica la agenda ya conocida por el pueblo venezolano. Si algo queda claro es que los falsos diálogos no van a quitar el camino de la ruta del cese de la usurpación, del gobierno de transición y de unas elecciones libres para resolver la catástrofe económica y social del pueblo venezolano. Antes de que se fuera la alta comisionada, han surgido denuncias de desapariciones de militares, también de funcionarios del 6CPC. ¿Qué valoración tiene usted ante eso? Bueno, mira, hoy precisamente se va a discutir aquí en la Asamblea Nacional en uno de los puntos de la agenda. Eso es sumamente grave,
porque no había montado ya un pie en el avión la alta comisionada de los derechos humanos cuando ya habían salido videos de las esposas de uno de los oficiales, de un general de brigada que se encuentra hoy día desaparecido. O sea, la represión va a continuar. Todo esto es una fachada que utiliza el régimen para ver si cambia el contenido del informe que la presidenta Bachelet señaló que va a dar a conocer el 5 de julio. Ese es un informe sumamente importante porque provendría del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que va a ratificar que aquí en Venezuela existe una sistemática persecución contra los militares patriotas, contra los sectores de la oposición y contra todo el pueblo venezolano que rechaza esta política antiobrera, regresionista, contrarrevolucionaria, negativa, antipopular que está desarrollando Nicolás Maduro. Diputado, mañana se llevará a cabo la Asamblea General de la OEA. ¿Cuáles son las expectativas respecto a esta acción? Y pues si usted pretende viajar a esta asamblea. Si hay una delegación, estaremos presentes. Una de las cosas que nosotros vamos a recalcar la crisis migratoria, el tema precisamente que la migración es un problema de derechos humanos, que no se le puede cercenar los derechos a los venezolanos que están refugiados o que por razones económicas, sociales y políticos, por fundados temores se encuentran fuera del país, porque son personas, son seres humanos y en consecuencia titulares de derechos humanos. Los países tienen que abrir las puertas. Me parece positivo lo que ha planteado el secretario general de la OEA de una cédula de identidad regional, y vamos a seguir insistiendo en algo muy importante, que la comunidad internacional tiene que actuar. La comunidad internacional no puede seguir viendo las cosas así con un periscopio. No, tiene que actuar. Nosotros necesitamos una protección internacional. Nosotros requerimos, el pueblo venezolano, frente a un Estado que hoy día permite de nuevo que aviones rusos aterricen aquí en Venezuela, la presencia de grupos vinculados con el narcotráfico, con potencias extranjeras de otras partes del mundo, violando la integridad territorial y la soberanía del país. De manera tal de que en esa Asamblea General de la OEA nosotros vamos a llevar una voz palpitante para que la delegación venezolana se haga sentir, en el sentido de que la comunidad internacional no puede seguir estando simplemente con posiciones retóricas, sino que tiene que actuar en función de los intereses de la estabilidad de la paz en la región. Se va a pedir a Chile, Perú, Ecuador que echen para atrás las medidas de solicitud de visa y de otros requisitos para ingresar, entendiendo que hay miles, cientos de venezolanos que están retenidos en puertos fronterizos. Sí, eso es sumamente grave, porque de verdad los venezolanos no somos la causa de los problemas en estos países. Hay estudios hechos por el Banco Mundial que dice que un migrante bien recibido en un país que los reciba es un migrante que va a contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto. Así que está comprobado que la presencia de venezolanos hoy día contribuye al crecimiento económico y social de los países que lo están recibiendo. Nosotros le pedimos precisamente a la comunidad internacional para que flexibilicen los requisitos. No se le puede estar estableciendo requisitos que impidan el ejercicio de la libre protección que son titulares, de los cuales son titulares los venezolanos que emigran del país o adquieren la categoría de refugiados por fundados temores de persecución política, económica y social en Venezuela. También exhortó a los políticos a continuar con la mediación en Noruega. ¿Usted considera que este proceso da pie a diálogo falso, como señalaba Felipe González? Mira, la mediación pasa por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Falsos diálogos? No. Ya no hay tiempo para seguir pedaleando esta situación. El pueblo venezolano no aguanta más. ¿Pero Noruega se lleva como un falso diálogo? ¿Cuál es cómo usted, qué considera de este proceso? ¿Es Oslo un falso diálogo? Yo creo que en este momento es muy importante presionar internacional y nacionalmente, y por eso la convocatoria de la actividad nacional del 5 de julio, porque todo tiene que estar sincronizado. Nosotros no nos podemos sustentar exclusivamente en un diálogo en Noruega o en cualquier otra parte del mundo, mientras que aquí siguen poniendo presos a militares disidentes, siguen quitándole funciones a los diputados, sigue estando preso el primer diputado, el primer presidente de la Asamblea Nacional,
el colega diputado Edgar Zambrano. Mientras eso exista, no hay gestos, no hay compostura civilizatoria de este régimen que esté buscando de alguna manera salir de la crisis, sino antes, por el contrario, es una hegemonización de intereses, quieren mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y por eso nosotros no podemos incurrir en ese pedaleo, sino que antes, por el contrario, cualquier mediación tiene que pasar, repito, por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres. Gracias. Ustedes escuchaban palabras del diputado Williams Dávila, quien en estos momentos daba una rueda de prensa sobre las impresiones de la visita de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Michelle Bachelet, vamos a continuar escuchando palabras del diputado Carlos Valero, quien pues forma parte de la comisión especial que investiga las embarcaciones desaparecidas. Diputado, ¿cuál es la información que tienen ustedes hasta ahora? Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Con el tema de las embarcaciones desaparecidas, tenemos una información que Dios quiera sea alentadora. Encontraron a 20 personas desaparecidas en el Tamacuro, fue reseñado ayer por los medios de comunicación. Nosotros hicimos un llamado a través de las redes sociales y enviamos una comunicación a la Guardia Nacional para que publique los nombres de estas personas y Dios quiera correspondan a alguna de los 92 venezolanos que en este momento están desaparecidos de las 3 embarcaciones, las 2 que desaparecieron en Güiria y la que desapareció entre Falcón y Curazao. Bueno, desafortunadamente seguimos con los problemas de coordinación con Maduro y con su equipo de gobierno. Desafortunadamente sigue el silencio tanto de Arreaza como de todo lo que tenga que ver con ellos en relación a estos temas, los mantienen absolutamente invisibilizados. Por supuesto, eso es una ofensa para los familiares y también dificulta mucho nuestro trabajo y también, vale la pena decirlo, dificulta mucho nuestro trabajo de ubicación de estas personas, en la conflictividad y la eterna pelea que mantiene Maduro y sus amigos con todos los países vecinos y con el resto de la comunidad internacional. Sin embargo, eso no significa que no hemos seguido avanzando. ACNUR ya reconoce a estos desaparecidos y nosotros continuamos junto a los familiares haciendo un enorme esfuerzo. Quería también mencionar... En relación a la solicitud de Chile y los Sí, venezolanos. quería mencionar la situación que se está presentando con las solicitudes de visas, digamos, de forma sobrevenida o sobre la marcha con relación a nuestros hermanos que van hacia Perú y que van hacia Chile. Nosotros, en el marco de la reunión que se va a hacer en la OEA, vamos a plantear con nuestros 2 gobiernos amigos que busquemos una forma de solucionar este problema que sea menos gravosa, que sea menos penosa para con nuestros hermanos. Digamos, entendemos que la gran cantidad de venezolanos que han continuado saliendo del país genera unos problemas internos. Entendemos que la comunidad internacional está atendiéndolos. Entendemos también que tanto ACNUR, Naciones Unidas, Unión Europea, el Grupo de Lima están abordándose y abocándose al problema. Le ratificamos a la comunidad internacional, nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por resolver de raíz el problema de la migración venezolana, que no es otra que un gobierno que se dedica a destruir la institucionalidad, que se dedica a violentar los derechos humanos, que se dedica a generar una situación de caos terrible, un gobierno de facto, y por supuesto esa es la raíz del problema. Y, consecuencia, la solución es que nosotros logremos el cambio político que está reclamando la inmensa mayoría de los venezolanos. Mientras nosotros queremos hacerle respetuosamente un llamado, primero reconocer la solidaridad, reconocer la proactividad que ha tenido la comunidad internacional y la comprensión para con nuestros migrantes. Y segundo, vamos a solicitar que aumente la coordinación para que este tipo de eventos se anuncie. Por ejemplo, en el caso de la situación con el gobierno de Chile, que hay muchísimas personas que tenían su boleto comprado, hay muchísimas personas que están varadas, que se quedaron varadas en los aeropuertos, hay muchísimas personas en la frontera. Esa situación debe ser atendida con sentido de urgencia, con sentido humanitario, y que ellos anuncien
con tiempo, que se van a solicitar visas en los casos en que se vaya a hacer y las personas puedan planificarse. Eso es un poco lo que nosotros ¿Cómo se explica que precisamente sean los países del Grupo de Lima quienes de alguna manera radicalicen las medidas de ingreso a esos países, entendiendo que ACNUR además ha calificado ya la situación de los venezolanos como de refugiados y no migrantes, y se soliciten visas de turista, además que se apliquen de un día para otro? Fíjate, la situación es compleja. En el caso de Perú hay más de 780.000 venezolanos y eso genera una presión sobre las autoridades, sobre la sociedad, y eso hay que entenderlo. En el caso de Chile el número de venezolanos también es muy alto y en el caso de Colombia sabemos que estamos hablando de 1.300.000. Por supuesto que eso al interno de esos países genera presiones, hay movimientos en contra de estos movimientos migratorios, se generan desafortunadamente olas de xenofobia. Bueno, nosotros tenemos que combatir eso. Nosotros también tenemos que hacer un llamado a nuestros hermanos venezolanos en el mundo, la mayoría lo hace de esa forma, a que haya un recto comportamiento y seguir trabajando coordinadamente con ACNUR. ¿Qué explica estas situaciones? Bueno, yo creo que lo explica la presión interna de la gente que siente que, bueno, que llegan los venezolanos y que les quitan su trabajo y tal. Por eso es que sobre nuestros hermanos hay que hacer un gran trabajo. Por ejemplo, llegan a un sitio determinado, ¿cuáles son los oficios que son necesarios en esos lugares? Hace falta ingeniero petroquímico, por ejemplo, hace falta ingeniero metalúrgico, hace falta personal de hotelería e ir haciendo un trabajo de inserción para que... Están saliendo del país son personas de escasos recursos, por eso se le da el calificativo de refugiado y de desplazados, no ni siquiera ya de migrantes. No, lo sé, y por eso nosotros, nuestra principal preocupación y nuestra principal ocupación y nuestro principal foco es que cese esta situación política terrible que hace que los venezolanos huyan y generen situaciones de complejo manejo para los países. Y en el camino vamos a pedirles a estos gobiernos mayor solidaridad, la han tenido, pero vamos a pedirles solidaridad, que haya comunicación efectiva y que la gente sepa, si van a comenzar a solicitar visas, que lo anuncien, bueno, dentro de 20 días, dentro de 2 meses, en consecuencia la gente se planifica, ¿no? Diputado, más allá de la solidaridad, ¿ustedes llevan alguna propuesta a Medellín para que no se cierren estas opciones para los venezolanos que están huyendo de la crisis? Porque el secretario de la OEA decía justamente que ya Colombia está llegando a su máxima capacidad de recepción. Mira, la atención a la migración venezolana tiene que ser una atención multilateral. En el marco de Naciones Unidas tiene además que ser una atención que recoja fondos y cooperación de todos los países, de la Unión Europea, de los países desarrollados. En fin, es un tema que no puede ser tratado de forma aislada y ningún país lo está haciendo de forma aislada. Ahora, es verdad que tenemos una ola migratoria gigantesca. Para que tengan ustedes una idea, en Siria, que hubo una guerra de muchos años, el flujo migratorio fue de 6 millones de personas. Aquí estamos hablando de 4 millones de personas en 2015 hacia acá y la crisis no se resuelve porque hay un régimen que se niega a entender la crisis, se niega a entender que hay refugiados, se niega ni siquiera a asumir que hay la cantidad de migrantes. Escuchamos a Arriaza decir que esa es una cifra inflada. Entonces, por supuesto, la situación es muy compleja, pero la atención debe ser en el marco del multilateralismo, apoyado en Naciones Unidas, apoyado en ACNUR, y que la comunidad internacional tenga claro que nosotros vamos a resolver la raíz de este problema, que es conseguir el cambio político para que nuestros hermanos regresen. Insisto un poco en la pregunta de mi colega, van con una especie de propuesta, solicitarle a Chile que eche para atrás, a Perú que eche para atrás estas medidas y que se busque digamos, de acuerdo también con ustedes, con la participación del gobierno de Juan Guaidó, unas medidas que puedan ayudar a estos cientos venezolanos que están varados, o simplemente van a pedir mayor colaboración? No, vamos con una propuesta. En primer lugar, hay que clasificar de los distintos tipos de migrantes venezolanos, un poco lo que mencionaba hace un rato, qué tipo de oficios se requieren, en qué región del país pueden estar. Por ejemplo, tenemos el problema en Perú de que hay mucha concentración en Lima, entonces eso por supuesto genera en la población de Lima una reacción. En fin, hay que hacer un trabajo en estos momentos de organización,
de reclasificación, de resituarlo geográficamente por oficio, y también por supuesto que es un trabajo de la mano de ACNUR con Naciones Unidas, con la OIM, para proporcionarle a estos países recursos adicionales para que evidentemente puedan atender mayor cantidad de solicitudes de servicios médicos, en fin, todos los servicios requieren ser reforzados. Esto tiene que ser un trabajo multilateral. Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban palabras del diputado Carlos Valero, quien hablaba acerca de la situación de los venezolanos que han migrado, que ya ACNUR les da el calificativo de desplazados. Vamos a continuar escuchando parte de las declaraciones de los diputados que acá se encuentran. Diputado, por favor, se identifica. Diputado Ezequiel Pérez, del Estado Táchira. Yo quiero denunciar públicamente la violación de derechos humanos que tenemos en el Estado debido a que los productores agropecuarios de todo el occidente del país están sufriendo por la falta de combustible, de gasolina, de gasoil, para poder mantener lo que son los tanques de leche de enfriamiento, para mantener las queseras, para mantener las mismas pasteurizadoras de leche, no tienen gasoil para poder trabajar. Es algo que está llevando como consecuencia a todo el Estado Táchira a una quiebra total. Toda la economía se está yendo al suelo por la falta de solidaridad de parte de los que deben de llevar el combustible. Igualmente nosotros tenemos fallas de luz constantes de 12 horas en ese sector, y también hay problemas en los hospitales. Cuando se va la luz, se va el oxígeno, la gente está sujeta a morirse porque no hay oxígeno para mantenerlo. No hay medicina, es otra de las cosas de la violación de los derechos humanos. La mayoría de personas del Táchira o de otros de estos lados tenemos que ir hacia Cúcuta, pasando las trochas, pasando el puente, pagando para poder traer medicina de Cúcuta, y gracias a Dios que tenemos ahí cerca la frontera colombo-venezolana y podemos traer medicina para nuestros pacientes. La gente está sufriendo, los que sufren de cáncer, los que sufren de SIDA, los que sufren de problemas renales, de diabetes, tienen que acudir a Cúcuta. Entonces, estamos en una violación constante de los derechos humanos en el Táchira, y por eso el llamado que yo hago a toda la población nacional, regional, es a una unificación completa de la Iglesia, de las mismas Fuerzas Armadas. Tenemos que unirnos y solidarizarnos porque este gobierno usurpador está acabando con Venezuela. Nosotros debemos de unirnos completamente en una unidad nacional de verdad para poder llegar a un acuerdo, y que las Fuerzas Armadas de las partes, los mandos más bajos de la Iglesia, unirse para que este gobierno se vaya de verdad de Venezuela, deje a un gobierno interino, nuevo, y podamos nosotros hacer unas elecciones como debe de ser, transparentes, libres, con un Consejo Nacional. Es una violación a los derechos humanos que tenemos en todas partes del país. Hablaba acerca de la situación que actualmente vive la entidad. Recapitulemos parte de las declaraciones más importantes de estas ruedas de prensa que han ofrecido diferentes parlamentarios acá en el podium del Palacio Federal Legislativo. Recordemos que hace minutos hablaba William Dávila acerca de la situación de los migrantes venezolanos, y en estos momentos también va a declarar Rommel Guzamana, diputado al Parlamento venezolano. Muy buenos días a toda Venezuela. Como siempre, la dirigencia indígena en el Parlamento Nacional hace presencia para denunciar lo que es la crisis existencial que ha existido desde este gobierno, que ha traspasado fronteras. Y esta crisis le acaba de tocar, por supuesto, al Estado Amazonas. Quiero denunciar públicamente que en el municipio Atabapo, especialmente en el Estado Amazonas,
a 6 horas en lanchas del municipio de Atures, o sea, en Puerto de Ayacucho, ocurrió una batalla campal con los habitantes del municipio, donde estaban exigiendo comida, medicina, atención, seguridad jurídica, el resguardo de la ciudadanía. El descontrol que hay allá en San Fernando de Atabapo es lamentable, es un hecho perentorio de que nadie le ha prestado atención a esa población, y no solamente a Atabapo, sino también a otras comunidades que residen allí. Por ejemplo, en Atabapo ha gobernado el gobierno del usurpador Nicolás Maduro, y el alcalde Andrés Camico había sido denunciado fácticamente por la población por no cumplir con los objetivos realizados o es la atribución que tiene que tener un alcalde, o sea, en la alcaldía. Había desasistencia pública con la gente, los trabajadores no devengaban ningún tipo de sueldo, había muchísimas deudas en esa alcaldía, no había pago de retroactivo, no había atención por ningún lado, o sea que el alcalde estaba totalmente acéfalo, no existía en esa población. Es lamentable de que esta situación no solamente ocurre en ese municipio de Amazonas, sino en todos los municipios de Venezuela. Y es por eso que nosotros rechazamos y denunciamos contundentemente de que el gobierno ha empeorado la situación en nuestro territorio indígena. Y ellos, después de esa gran crisis, de esa gran trifulca que hubo, donde sacaron al alcalde Andrés Camico, llegó muy bien, con su cara bien lavada, el gobernador Miguel Rodríguez, gobernador de Amazonas, para juramentar a otro chavista, para que siga la misma corriente. Nosotros rechazamos eso, sabemos que hay una crisis existencial en el estado de Amazonas y que no debe ocurrir. Por eso es que le hago un llamado de atención a todos los atabapeños, de que se mantengan unidos, de que reclamen sus derechos y pidan justicia, como tiene que ser, porque esta es la manera de subsistir prácticamente en un gobierno de desidia y en un gobierno que está haciendo muchísimo daño a la población del estado de Amazonas. Muchísimas gracias. Palabras del diputado Rommel Guzamana, quien pues hacía la denuncia sobre la situación que viven los habitantes de San Fernando de Atabapo. En este momento la diputada Delsa Solórzano declarará y reaccionará sobre pues la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Escuchemos. Buenos días, yo soy Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, coordinadora nacional del partido Encuentro Ciudadano. Creo que es oportuno que fijemos posición en cuanto a la reciente visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU a nuestro país. Sabemos que esto fue la semana pasada, pero la verdad es que nos hemos dedicado, como lo habíamos anunciado, a hacer un análisis menudo de las declaraciones que ha emitido la alta comisionada. Y queremos fijar posición en el siguiente sentido. En primer término, es evidente que la presencia de la señora Bachelet en Caracas obedece claramente a que hay una grave crisis en materia de derechos humanos en el país. Eso es claro. Si eso no fuera así, la señora Bachelet no habría venido. Ahora, queremos aclarar un par de cosas que nos parecen importantes. Según lo que establece el propio mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, cosa que puede verificarse fácilmente en su página web, ellos tienen la posibilidad de ayudar o de contribuir a través de ONGs, de los parlamentos nacionales, de los gobiernos nacionales y de distintos otros mecanismos. En este caso yo quiero destacar que tanto las organizaciones no gubernamentales como la propia Asamblea Nacional en distintas oportunidades había invitado a la señora Bachelet a venir a Venezuela. Ella decidió aceptar la invitación del señor Nicolás Maduro. Nosotros suponemos que esto se debe a que solamente a través de Maduro, siendo que en Venezuela claramente no hay democracia, ella podía tener garantizado su ingreso. Y un segundo aspecto positivo que destaco en este momento es que en efecto hay un grupo del equipo técnico de la señora Bachelet acá fijo en Venezuela y existe la posibilidad de establecer una oficina permanente en el país, de tal manera que esas son cosas positivas que nosotros debemos saludar. Asimismo,
conozco personalmente al equipo técnico porque ustedes saben que tenemos muchísimos años haciendo denuncias ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y sabemos del profesionalismo, de la imparcialidad y del carácter completamente apolítico y apartidista de este equipo técnico que ha quedado en Venezuela. Sin embargo, yo creo que hay cosas que hay que desmenuzar. Dicho lo positivo de la visita, pues bueno, la declaración de la señora Bachelet deja varios puntos que nosotros queremos aclarar. El primero de ellos, la señora Bachelet dice que se ha reunido con la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual está reconociendo a un ente que es absolutamente inconstitucional. Asimismo, la señora Bachelet ha dicho que se ha reunido con el ministro, entre comillas, de Interior de Venezuela. Queremos recordar que ese señor fue destituido por esta Asamblea Nacional, con lo cual ese señor no es ministro. Y dejo claro esto porque la legalidad en Venezuela es para respetarse. Y si alguna lucha nosotros estamos dando o hemos dado durante estos 20 años es justamente para que haya legalidad en el país. De tal manera que ni la constituyente goza de legitimidad, ni tampoco el ministro de Interior, y ni hablar de lo que el país entero sabe que ocurre con el señor Nicolás Maduro. En segundo término, la señora Bachelet ha dicho, y estoy tomando simplemente extractos de su declaración, que las sanciones contra el oro incrementan la pobreza en Venezuela. A ver, lo que ocurre con el oro en el país no tiene nada que ver con las sanciones. Tiene que ver con el saqueo que está haciendo el régimen en Amazonas y en Bolívar, y con que además para ello, para robarse nuestro oro, están matando a los mineros. Ese es el problema que hay con el oro, y sobre eso habría que pronunciarse, porque eso es una violación gravísima a los derechos humanos. Asimismo, ha dicho en su declaración que recibe con beneplácito, al igual que nosotros, por cierto, la liberación del parlamentario, del diputado, colega, amigo y hermano Gilbert Caro, y de dos jóvenes que estaban en prisión, como lo son Milton y Junior. Quiero referirme en primer término a Gilbert. Gilbert, si bien era un secuestrado político, hay que destacar que uno nunca fue presentado en tribunales, con lo cual estaba secuestrado, no estaba preso, estaba en estado de desaparición forzada, declarada por la misma oficina de la Alta Comisionada. Y si había una desaparición forzada es porque el Estado era responsable, y sobre eso es menester que se pronuncie, porque aquí lo que hubo fue una confesión por parte del Estado de que ellos habían desaparecido forzadamente a Gilbert Caro. Eso según un reciente informe de la ONU de su oficina con el caso de Gilbert Caro. Y en el caso de los otros dos jóvenes, ellos estaban presos por un altercado con un escolta de Michael Moreno, con lo cual, a ver, quedan casi 700 presos políticos por liberar, y sobre eso hay que pronunciarse de manera urgente. Luego, en cuanto a las víctimas, ojalá se le hubiera podido prestar a las víctimas del Estado toda la misma atención. A ver, y voy a utilizar palabras de la señora Bachelet. Ella dice que recibió víctimas del gobierno y víctimas de la oposición. A las víctimas que ella llama del gobierno, o afectas al gobierno, corrijo, les dio una atención especial y particular. Ojalá se le hubiera dado la misma atención a todas las víctimas, porque para nosotros no hay víctimas rojas y azules, hay víctimas. Y para que haya víctimas de derechos humanos, todas estas son víctimas del Estado. No importa de qué color tenían la camisa, señora Bachelet, nosotros aquí en la Asamblea Nacional nunca hemos distinguido para atender a las víctimas de violación de derechos humanos. Y con ello concluyo lo siguiente. Usted ha hecho un llamado a todas las partes para que se respeten los derechos humanos. No son las partes, señora Bachelet. Los derechos humanos nada más los viola el Estado, no lo violan los particulares. Si hay alguna víctima que sufrió cualquier tipo de consecuencia, que fue asesinada, usted hizo referencia a un joven que según usted fue quemado vivo. Yo no tengo conocimiento de que eso haya ocurrido como usted lo narró, pero en caso de que eso haya sido así, si un manifestante en efecto cometió ese crimen horrendo, es un delincuente. No se trata del Estado el que cometió ese crimen. Entonces aprendamos a distinguir cuando se trata de violación de derechos humanos y cuando se trata de delitos, porque aquí hay una cosa clara probada: la violación sistemática a los derechos humanos contra una población determinada,
que no es otra que la población que se opone o que levanta su voz contra el régimen de Maduro. En tal sentido, le invitamos a dos cosas. La primera, a que los hechos que ha usted constatado a través de su equipo técnico sean inmediatamente llevados a la Corte Penal Internacional, porque la violación sistemática de nuestros derechos humanos está plenamente comprobada. Y la segunda, a que el informe técnico que debe salir el próximo 5 de julio esté apegado de manera estricta, y sabemos que es capaz de eso, señora Bachelet, a lo que emita la oficina técnica que está a su cargo, porque reitero que damos fe del trabajo de esta oficina. Entonces, repito, dos cosas. Uno, hay que ir a la Corte Penal Internacional, ya nosotros lo hicimos, no es que estamos pidiéndole a usted que haga cosas que nosotros no hemos hecho, ya nosotros lo hicimos, pero que usted lo haga sin duda alguna tiene más fuerza. Y la segunda, que el informe se apegue a lo que pudo constatar en Venezuela el equipo técnico que la acompaña y que ahora parte de él se encuentra aquí en el país. El viernes pasado, cuando Bachelet estuvo aquí en la Asamblea Nacional, fue recibida por los jefes de fracciones, justamente su ausencia fue una que llamó la atención. Sí, mi ausencia se debe a que me encontraba en México, en sesión del Parlaméricas, donde acabo de ser reelecta en la directiva del Grupo de Equidad de Género del Parlaméricas. Las sesiones del Parlaméricas se organizan con muchísimo tiempo de anticipación y ello me impidió estar en Venezuela. Sin embargo, contribuimos con los informes entregados, ayudamos a organizar a las víctimas y estuvimos trabajando a distancia, pero siempre presentes en Venezuela. Escuchaban ustedes palabras de la diputada de Elsa Solórzano y vamos a escuchar declaraciones del presidente encargado, Juan Guaidó. Estados Unidos se ha pronunciado. ¿Su percepción ante esto? Es la segunda vez en lo que va del año que un avión militar ruso no autorizado por el Parlamento aterriza en suelo venezolano, y vamos en contraste con lo que ha sido la ayuda humanitaria buscada por nosotros para el pueblo de Venezuela, para atender las necesidades, incluso el buque que habría partido de los Estados Unidos para atender a los migrantes venezolanos, que ya son más de 4 millones. Incluso se habla de que están a punto de llegar a 5 millones y que ACNUR reconoció como la crisis migratoria más importante del mundo durante el 2018 y solamente va a empeorar mientras siga este régimen. El régimen de Maduro sigue echándole la culpa a personas que no la tienen, más que ellos, que su corrupción, que un régimen indolente, cuando la sanción, y la única sanción más dolorosa para todo el pueblo de Venezuela, es la dictadura. La dictadura es lo que ha sancionado a cada venezolano a someterlo al desastre, a esta tragedia y a someternos a la emergencia humanitaria compleja. Así que, de nuevo, ¿perdón? Ya tenemos nuestra delegación ya acreditada, está llegando en este momento a Colombia, donde se realizará la Asamblea General de la OEA, donde participarán acreditados legítimamente por nuestro gobierno. Chile se sumó a este grupo de países que han comenzado a solicitar visas a ciudadanos venezolanos, a migrantes venezolanos. Su reacción ante esto, porque son muchos los venezolanos que han quedado varados. Mira, son trámites consulares que exige cada uno de los países soberanamente. Para nosotros es doloroso ver el flujo migratorio de los venezolanos. Para nosotros es muy doloroso ver cuánto sufren por la pérdida de sus familiares, bien sea porque se fueron a otros países o porque la inseguridad los mató. Para nosotros el reto es crear las condiciones, las oportunidades para que los ciudadanos venezolanos regresen a casa. Mientras tanto, un venezolano de pleno derecho esté donde esté. Para nosotros, un venezolano que está en la frontera entre de Chile o de Ecuador o de Perú, es una responsabilidad para nosotros poder atender esta crisis, esta emergencia migratoria, esta emergencia humanitaria compleja que ha definido así la ONU y ACNUR ha reconocido como la peor del mundo. Estamos haciendo los trámites pertinentes, no solamente para atender la situación migratoria, sino para atender evidentemente la causa que es la dictadura. A ver, incluso hay todo un esquema para repatriar profesionales, ciudadanos, técnicos, venezolanos, en fin, para que puedan regresar a su país cuando cese la usurpación o tengamos la oportunidad y las condiciones que ellos consideren para poder regresar a Venezuela. Esto forma parte del mismo esquema. O sea, a ver, vivimos en una dictadura, la peor del siglo XXI, que tiene ya consecuencias muy severas para la población, y estamos atendiendo las causas y también hoy las consecuencias para poder atender a todo el flujo migratorio. Por lo menos en el caso de Chile ha sido También, a ver, de nuevo, cada país es soberano. Y también son países que han recibido en casi 5 millones de venezolanos. La ONU ha demostrado que la migración siempre beneficia al país receptor, al mediano y largo plazo. En el corto plazo, hoy está saturado el sistema de salud colombiano,
hoy está saturado alguno de los sistemas de salud en la región. Entendemos perfectamente esto. Nuestra preocupación, por supuesto, es por los venezolanos. No solamente los que están hoy en la frontera con Chile, sino los que están siendo captados en la frontera colombo-venezolana por grupos irregulares, las mujeres que están siendo tratadas, o sea, comerciadas incluso en pleno siglo XXI en la frontera con Trinidad y Tobago. Está muy claro de nuevo el diagnóstico, lo discutíamos con la alta comisionada de Derechos Humanos, que hacía referencia incluso no solamente al flujo migratorio, sino también a la crisis humanitaria. La solución a esto, Venezuela la sabe, el mundo ya la sabe. Debe cambiar la situación y también lo sabe el Grupo de Lima. Ellos deben atender las consecuencias de la crisis, pero también nos están apoyando a definitivamente salir de una dictadura. Gracias. ¿Comunicó con Sebastián Piñera, presidente? Gracias. Ustedes escuchaban palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien pues declaraba una vez más a los medios de comunicación previo a su ingreso al hemiciclo de sesión donde se llevó el debate parlamentario. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.